Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves, los jueves le llamamos jueves de oración, damos una predicación y más tarde enviamos una lista de peticiones de oración para que juntos como iglesia oremos en ese mismo sentir y las mismas peticiones. Vamos a iniciar orando como siempre para que el Espíritu Santo tome el control de esta predicación y obre en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias por un día más de vida, por la oportunidad de seguir predicando tu palabra, porque nos has guardado, Señor, de muchas cosas, Señor, de muchos accidentes, de muchas enfermedades, de muchas cosas, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, no sea en vano, Señor. Que esta palabra, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo obre en esta palabra y en los corazones de las personas. Que los que aún no te conocen, te conozcan, que tengan su encuentro contigo. Que tú des convicción, como tu palabra dice, de pecado, de juicio y de justicia. Y que edifiques a tu iglesia como tu palabra dice. Porque tú eres quien edifica a tu iglesia, dice tu palabra, Señor. No el hombre, sino tú, Señor. Ten misericordia y que esta obra, Señor, realmente avance, Señor. Que tu reino avance. Que las personas que van a escuchar, Señor, puedan ver la luz, Señor. Y los que ya la vieron, Señor, puedan crecer y puedan manifestar, Señor, tu gloria con su caminar, Señor. Ten misericordia, Señor. Confiamos en que el Espíritu Santo hará la obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en jueves. Jueves predicamos, oramos y el Señor nos muestra que predicar. No estamos llevando los jueves un sistema como martes y domingo que es sistemático, sino que oramos y el Señor nos muestra. Y hoy nos mostró un tema que se llama la necesidad de orar eficazmente. Así que vamos a estar enfocados en la oración y tenemos que recordar que pues la oración es muy vital. Es una de las cosas que el Señor Jesucristo frecuentemente enseñó. O sea, no solo lo dijo de palabras, sino que en su diario caminar Él enseñó esa oración. Él se apartaba constantemente a orar. Así que en su caminar nos mostró la oración en todo momento, en todo tiempo. Y esto es algo que nosotros debemos imitar. Debemos hacer todos los días, día y noche, esta misma manera de vivir, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Porque el mismo Cristo dijo que siempre debemos orar y no claudicar, o sea, no desmayar, o sea, nunca perder la esperanza. En Lucas capítulo 18, versículo 1, allá dijo orar siempre y no desmayar. Y en ese mismo capítulo de Lucas 18, en el versículo 7, él dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pues la oración debe ser en todo nuestro día, en momentos que podamos, en nuestra mente. No tiene que ser que se escuche, puede ser en nuestra mente, pero día y noche debemos orar, clamar al Señor. Y Él dice acá en el versículo 7, ¿se tardará en responderles? Así que el Señor Jesucristo siempre señaló los porqués de la oración constante en el día a día, la necesidad de orar siempre, y siempre nos preparó, porque nos mostró con su vida muchas cosas que podían pasar y Él nos preparó, nos dio advertencias y lo hizo por amor a nosotros, para que no nos desviemos, para que estemos en comunión con Dios, para que siempre estemos fortalecidos. De hecho, en Mateo capítulo 26, allá en el versículo 41, el Señor le dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo que velen y oren para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor pues nos da una enseñanza acá a través de lo que estaba viviendo con Pablo y con los hijos de Zebedeo. Nos advierte, nos enseña verbalmente, pero también prácticamente, que nos mantengamos despiertos espiritualmente hablando, para que podamos estar en oración, porque la tentación nos puede vencer. Hay muchas tentaciones, estamos en un mundo seductor, tenemos un cuerpo corrupto, aún no tenemos cuerpos gloriosos, tenemos un corazón que nos puede engañar, pero la palabra, si seguimos la palabra, si nos enfocamos en ella, no nos vamos a desviar. El Señor nos advirtió de esto y lo hizo en repetidas ocasiones, porque Cristo en ese momento fue a orar a Getsemaní. Ahí estaba orando 3 veces y les pidió a Pedro y a los hijos de Zebedeo que velen con él, porque es cierto que el Espíritu tiene la disposición,
pero la carne es débil. Por eso la oración es muy indispensable en el día a día. Y esta oración no solo es una oración personal, también debe ser una oración colectiva. Hay varios tipos diversos de oración, pero debería ser también la colectiva, que es la que estamos aplicando los jueves, porque si observamos en la iglesia primitiva, todos los días en el templo oraban. De hecho, en Hechos 2:46, allá dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y en contexto a esto de la oración colectiva, o sea, que perseveraban unánimes cada día en el templo, en el versículo 42, un poquito antes, es el contexto que está un poquito antes, pues allá nos muestra que ellos juntos, aparte del partimiento del pan, de las enseñanzas bíblicas, oraban juntos. Así que oraban perseverando unánimes cada día en el templo, es algo que es necesario. Pero pues es muy triste que hoy día esto no sea imitado. Debemos imitar mucho de la iglesia primitiva, sin embargo no lo estamos haciendo, no estamos imitando a Cristo, no estamos obedeciendo a Cristo. Cristo está siendo ignorado porque el Señor Jesucristo dijo hace un momento que les dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la oración es señalada como muy, muy importante, es esencial en la vida del cristiano. Aún no tenemos cuerpos gloriosos, aún estamos en esta tierra, como dijimos hace un momento. De hecho, aún el enemigo del alma sigue dando lata, sigue dando batalla, pero el Señor pues está en el trono. Y el Señor está esperando en el trono, en el cielo, que nosotros oremos a Él, nos comuniquemos con Él y para que nos ayude. Él nos ha dicho que oremos. Si no oramos, ¿cómo vamos a tener esa ayuda? Si no oramos, ¿cómo podemos tener comunión con Él, comunicación con Él? Si no oramos, ¿cómo vamos a recibir la gracia de Dios? Así que tengamos presentes que es necesario y vital la oración en el día a día, y tengamos presente que esto es posible porque Cristo murió en la cruz del Calvario y que por su muerte y su resurrección ahora nosotros podemos en el Espíritu, los que ya se arrepintieron, podemos en el Espíritu hablar con Dios, podemos comunicarnos con Dios, podemos tener comunión con Dios, podemos pedirle como hijos a nuestro Padre Celestial lo que necesitamos para poder llevar una vida correcta, una vida santa, una vida que refleje su gloria en este mundo de tinieblas. Esto pues obviamente, vuelvo a repetir, si ya eres regenerado, o sea, si ya eres salvo, si ya eres cristiano, pero si no lo eres, pues estás a tiempo, estás escuchando el Evangelio. Comienza con disponer tu corazón, o sea, ponle la atención debida, esfuérzate a ponerle pues el interés, que se vea el interés, que se vea que pones atención, que se vea que tienes disposición de tiempo, porque mucha gente dice, no, pues no tengo tiempo, cuando yo tenga tiempo, no, que se vea esto, porque eso lo ve el Señor. Entonces tú escucha, ves tras vez el Evangelio, suplícale, ruégale a Dios para que Él tenga misericordia de ti, para que Dios haga la obra en ti y seas perdonado, justificado y regenerado. Entonces tus oraciones van a ser eficaces y van a ser escuchadas por Dios. Porque si no somos salvos por Cristo y en consecuencia esa salvación no tenemos una vida de oración, si no le pedimos, si no le rogamos, si no confiamos, si no dependemos, ¿cómo va a ser posible que podamos andar una vida correcta, una vida santa, una vida como Cristo anduvo? No va a ser posible. Así que Él dijo que es por medio de la oración de fe que podemos pedir. Y pedir en su voluntad es esto, pedir cosas para que podamos andar como Él anduvo. Por esa razón debemos orar, pues personalmente, colectivamente como iglesia. O sea, todos los días debería de ser la oración colectiva. Él lo enseñó. Ahí vimos en Hechos también que los de la iglesia primitiva lo hacían. Y si en esos tiempos se podía, ¿por qué ahora que hay medios de transportes colectivos, que hay vehículos personales, no se puede? Debería ser más concurrido, o sea, más animado, más abarrotado. Sin embargo, las iglesias lo hacemos una vez por semana. Es lo que he visto en casi todas las iglesias, que una vez por semana se hace esta oración colectiva. Y tristemente, pues no es concurrido, o sea, no se abarrota, no perseveran, está casi vacío, nunca llega nadie, son muy pocos. Y esto nos lleva a pedir misericordia a Dios. Debemos orar y pedirle misericordia a Dios de nosotros, porque
El Señor dijo en Lucas 18:8 que pronto hará justicia a sus escogidos que oran de día y de noche sin desmayar. Pero seguidamente también dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, es tremendo, deberíamos meditar en ello, hacer conciencia y buscar el rostro de Dios constante y colectivamente. O sea, solo personal no, debe ser también colectivamente, porque la fe verdadera es demostrada en la oración a Dios, esa oración personal, esa oración colectiva y en la obediencia a su palabra. Así que hoy vamos a aprender un poco más sobre la oración de fe, la necesidad de orar y su eficacia, y así poder recibir las bendiciones que Dios mismo promete que hará en nosotros. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y vemos que aquí el apóstol Pablo pues está siendo usado por el Espíritu Santo, nos está invitando a dejar nuestros afanes. Pero ¿qué es un afán? Es el deseo intenso que te mueve a hacer una cosa, o el empeño o el interés excesivo que te lleva a hacer algo. Pero es tan excesivo, es tan extremo que puedes caer en estresarte, en deprimirte, puedes terminar enfermándote. Entonces puedes llenarte de conflictos internos, empiezas a tener amargura, te empiezas a lastimar a otros y puedes llegar hasta matarte. Y mucha gente llega a suicidarse, mucha gente llega a abortar y otras cosas más. Entonces el Señor Jesucristo nos dice a través de Pablo, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Entonces dice Pablo que nada en este mundo, en este sistema mundano, debe llevarnos a afanarnos. Y eso es imposible para el ser humano, pues el mundo pues el sistema es un caos total y nuestros cuerpos aún tienen corrupción. Entonces, lo que sí tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, por el Espíritu, ese dominio propio que nos ha dado, entonces podemos controlarlo. Ahora, ¿qué es lo que nos afana en este sistema, este mundo seductor? ¿Qué es lo que nos afana? Pues este mundo es el que promueve y vende el afán, porque todo lo que te ofrece te lleva a afanarte. Todo lo que el mundo te pinta bonito, el sistema que te pinta, pues te lleva a afanarte por obtenerlo. Entonces son muchas cosas que nos pueden afanar. Dentro de ello, pues también nos afana a veces el trabajo, los estudios, muchas cosas vanas, muchas cosas materiales. Por ejemplo, eso de los estudios, pues mucha gente se afana al grado de enfermarse. Entonces tienes que entender que los estudios deben ser tomados con interés, con importancia, pero no al grado de afanarte. Para eso podemos orar y tomar las cosas, el Señor nos va a dar la dirección. Ahora, el no afanarte no va a hacer que te vaya mal en los estudios, al contrario, va a estar más relajado, sin ansiedades, sin afán. Y esto también sucede en el trabajo. O sea, el trabajo siempre se tira a tornar en afán. Lo hemos visto constantemente. ¿Por qué? Porque hay una motivación detrás de esto y es una motivación errada. Mucha gente ama el dinero. Queremos hacer más trabajo, enfocarnos más en el trabajo, afanarnos más en el trabajo porque queremos más dinero. Porque a quién le gusta trabajar mucho tiempo. O sea, hay sus horas de trabajo, pero trabajar mucho tiempo a nadie. Hay gente que dice que ama el trabajo, pero no trabaja excesivamente solo por placer. Detrás de eso hay una motivación y es el dinero. ¿Por qué? Porque le gusta la comodidad, porque pues le hace sentir bien el dinero, porque con el dinero él sabe que puede obtener mucho de lo que el mundo está ofreciendo. El afán, o sea, que el mundo ofrece te lleva a éxito, logros, metas. Entonces creen que el dinero es la felicidad y se enfocan mucho en el trabajo, excesivamente. Y obviamente ellos creen que la felicidad se compra con el dinero y los ves trabaje y trabaje y trabaje y lamentablemente están dirigiendo su vida y la de sus hijos al afán de lo material, de lo vano. Cuánta gente pues se enfoca mucho en una casa, en un auto, hoy día un teléfono celular, el mejor, y se enfocan en trabajar para obtenerlo y esas cosas pues no son malas, pero no debemos afanarnos. Si Dios nos las da, qué bueno. Pero nosotros
caemos en el afán y eso es tremendo porque este afán nos lleva a enfermarnos y luego de que ya nos enfermamos nos afanamos por nuestra propia enfermedad, por nuestros propios problemas, porque ya debemos, ya prestamos y estamos buscando cómo y obviamente no logramos nada con estar afanados y sí perdemos mucho. El Señor dijo que ¿quién le puede añadir a su estatura un codo? Nadie. Pero sí le puedes quitar en el sentido de que sí puedes restar tu vida afanándote, estresándote. Entonces nosotros no debemos caer en esto, porque esto nos va a enfermar. Nos va a enfermar, nos va a llevar a ansiedades, depresiones y vamos a perder la salud. Y vamos a, o sea, de hecho podemos hasta morir anticipadamente. Entonces debemos dejar de afanarnos y aprender a buscar en oración y ruego a Dios eficazmente y pedir por todas estas cosas, porque es un hecho que en la vida pues vendrán afanes. Y uno cuando ora en la voluntad de Dios y cuando uno está enfocado y conoce la voluntad de Dios, pues no va a estar afanado en estas cosas. Sin embargo, muchos cristianos viven así. Entonces tenemos que tener cuidado porque es cierto que en este mundo vamos a tener ansiedades, van a venir cosas a nuestra vida, pero hay que aprender a ser obedientes y dejarlos en manos de Dios. Dios sabrá si los resuelve o no. O sea, Él lo va a resolver, pero a su manera, no a la nuestra. Dios verá si es necesario o no lo que estamos pidiendo. Dios verá si es conveniente o no lo que estamos pidiendo. Así, porque a veces pensamos, bueno, Dios no nos los da, Dios no nos escucha, ya lo resolvió, pero no nos los dio porque no es conveniente, porque eres su hijo, si ya eres de Cristo. Entonces Dios tienes que saber que si tú eres su hijo, Dios está interesado en todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, todo lo que nos lleva al afán. Aunque muchos no lo crean y lo duden, Dios se preocupa y se quiere ocupar de nuestros asuntos. Pero debemos saber ponerlo en manos de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que es importante que aprendamos a dejar las cargas, esa carga que tenemos de esos afanes en manos del Señor y no ir a tomarlos otra vez, porque constantemente lo hacemos, los dejamos, luego los vamos a buscar y no dejamos trabajar al Señor. Entonces seguimos cargados, seguimos ansiosos, seguimos afanados. Entonces tenemos que ponerlos en manos de Dios sin interrumpir a Dios para que Él trabaje en ello. ¿Y saben por qué Dios sí se preocupa y se quiere ocupar de nuestros problemas? Porque le importamos, porque somos sus hijos adoptados. El Señor Jesucristo habla de esto en Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Él dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que lo pidan. Está hablando del Espíritu Santo cuando tú ruegas y pides para el Espíritu Santo, pero también hay parte donde dice dar buenas dádivas, quiere decir que el Señor nos puede dar ya siendo sus hijos, obviamente, las cosas que necesitamos y que están dentro de su voluntad. Así que la oración es una palabra muy amplia, la cual puede significar toda nuestra atención, toda nuestra confianza y toda nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Dios y por eso le pedimos a Él y también pues a través de ella podemos tener comunicación con Dios, comunión con Dios. Pero Pablo dice acá que no te afanes por nada y que sean conocidas tus oraciones. No te afanes, más bien lo que necesitas, lo que estás pasando, déjaselo al Señor. O sea, hazlo conocer en oración a Dios. Y dice acá, nuestras oraciones en toda oración. Y pues eso significa que debemos orar en toda oración. Y se oye raro, esto suena raro, pero lo que el apóstol Pablo quiere decir acá es que es una oración variable. Una oración variable, existen varios tipos de oración en diferentes circunstancias. Por ejemplo, tú puedes estar en agradecimiento o en adversidad, o sea, gratitud y también vas a hablar para pedir, o sea, dependiendo, ¿no? Entonces debemos orar por varias cosas, ¿no? Gratitud, por pedir algo que haga falta para poder seguir adelante, fortaleza, no lo sé, por confesión de pecados, por cosas que son diferentes, ¿no? Que son varios tipos de oración y al final vemos que Pablo dice que con acción de gracias.
O sea, tenemos que entender que la oración no solo son peticiones, porque a veces solo pedimos, no, vemos que son varios tipos de oración. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos de estar pidiendo, cuando también solo podemos orar por platicar con Dios, porque es como que platiques con algún hermano o algún padre o alguna madre. O sea, esa relación, esa comunión se debe cultivar. Entonces también la oración puede ser solo por comunión o solo por agradecimiento. Algo pasó en tu vida. A veces hasta cuando pasan cosas malas que luego se tornan en buenas, dices, gracias Señor por esto malo que pasó porque tú me llevaste a esto bueno. Así que el cristiano pues obviamente ha sido restaurado por Cristo, y si profundizamos en ello, pues nos va a llevar también a esas oraciones de gratitud que está diciendo acá Pablo. Cuando profundizamos en lo que Cristo hizo por nosotros, wow, tan grande salvación inmerecida, y pues obviamente todo lo que Dios nos ha dado, empezamos a comprender todo lo que nos va a dar, o sea, las riquezas de su gloria, o sea, son cosas que son en el cielo, o sea, son eternas. Entonces esa gratitud debemos externarla, no solo de palabras, sino que debe demostrarse en la oración y en la obediencia a su palabra, ¿no? Entonces de esta manera vamos a cultivar la comunión con Dios, de esta manera nos vamos a fortalecer en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos buscando la fortaleza constantemente de Dios, pero siempre tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? O sea, a veces perdemos el piso, tenemos que reconocer que perdemos el piso constantemente y se nos olvida también pues reconocer quién es Dios. Es importante porque es la forma apropiada de empezar una oración a Dios. Saber a quién te diriges y quién eres tú. No le vamos a hablar a cualquier persona, sino al Dios omnipotente, santo y rey del universo. Por lo tanto, debemos reconocer su deidad, debemos reconocer su majestad, su santidad, reconocer su justicia, reconocer perfectamente que es un Dios en quien podemos confiar, porque es justo, recto, santo, pero no confundir y venir en oraciones ante Dios confianzudamente, como muchos lo malinterpretan y lo hacen. Eso sería un error. La actitud correcta en presentarnos ante Dios es con humildad, mansedumbre, con esa confianza. Esta va a hacer que sea una oración correcta. Porque Él es digno de ser reverenciado, Él es digno de ser admirado, Él es digno de ser adorado. Así que no debemos olvidar quién es Dios, no olvidemos olvidar lo que nosotros somos, o sea, lo pequeño que somos ante su grandeza, ante su majestad, y recordar que somos pecadores ante su santidad, que somos viles ante su misericordia y su bondad. Entonces, cuando entendamos a través de las Escrituras quién es Dios y quiénes somos nosotros, cuando vendremos correctamente ante Dios en oración. Esto obviamente nos debe llevar también a no estar cayendo en la repetición de lo mismo, porque a veces oramos siempre lo mismo, o sea, las mismas, parece que las tenemos escritas y las oramos. O sea, me refiero a la repetición de todas las oraciones como mucha gente hace, y eso tienes que saber que no es adorar, eso tienes que saber que no es exaltar, eso tienes que saber que no es santificar a Dios, y el Señor nos pide que lo santifiquemos, que lo adoremos y que lo exaltemos. Entonces tenemos que saber que no podemos hacer oraciones de otros, o sea, decir oraciones repetitivas. Esto no va a ayudar en nuestra comunión con Dios. Es como los esposos, que los esposos no se dicen las cosas que otras personas les dicen. O sea, ellos obviamente hablan del corazón para que su relación sea cultivada. Si no, no va a ser cultivada. Entonces, es lo que sale de nuestro corazón y tiene que ser honesto. Tienen que ser nuestras propias palabras, no las palabras de otro. Mucha gente repite las palabras de otro. No. Tienen que realmente ser sus propias palabras. Tal vez el concepto que das de petición por algo está bien, pero tú vas a orar, obviamente, con tu corazón, o sea, lo que viene de ti. No es recitar una poesía, sino que es realmente hablar con el corazón abierto, adorando a Dios por quien es Él, con un corazón que sabe quién es Él, y obviamente con un corazón necesitado. Entonces podemos presentar nuestras necesidades específicas ante Dios. No vamos a generalizar, sino las propias específicas, y pues que sean variadas. Pueden ser privadas, pueden ser colectivas, como dijimos, pueden ser de la mente, pueden ser audibles, pueden ser diferentes. Entonces, por ejemplo, tú estás en la calle, y en la calle pues pueden suceder muchas cosas, y vas a pedir a lo mejor algún cuidado
de lo que está pasando en ese momento. Señor, guárdame de esto, o sea, Dios me libre de esto, o gracias porque me libraste de esto, no lo sé, o sea, realmente, pues, hablarlo o pensarlo y estás orando al Señor, o por ejemplo en el trabajo, si se te complica algo, Señor, pides sabiduría y que te muestre cómo hacerlo, que salga de la manera correcta, que Dios sea glorificado, vas a pedir su ayuda, vas a pedir también su fortaleza, y pues puedes dar gracias Señor, o sea, porque te la da, gracias porque me diste un día hermoso, gracias porque terminó el día bien, gracias porque se resolvió algún problema, o sea, hasta solo con decir gracias en la mente, esto es orar con toda clase de oración. Entonces Pablo también dice que debemos venir a él en ruego, dice orar, pero también dice en ruego. Y las oraciones de ruego, pues tenemos que entender que también forma parte de esa batalla espiritual en la que todos los cristianos estamos involucrados, hemos hablado de ello. Pero tenemos que recordar que no podemos venir confianzudamente ni ordenándole a Dios, sino donde estaría la humildad y el respeto a Dios, donde cabría ese temor reverente. Entonces sí, vamos a insistir porque Dios nos ha dicho que insistamos, pero con una actitud correcta, para que sea eficaz. Entonces la mejor forma de ofrecer el ruego es pedirle a Dios con humildad, como Él nos enseñó, con respeto, como Él nos enseñó. Él se dirigía al Padre de esa manera, y con toda honestidad, o sea, siempre fue honesto, y más o menos debe ser esto como esos niños que confían en su padre y vienen a ellos para, pues, porque reconocen que solo Él los puede ayudar. Entonces es algo que tenemos que tener nosotros hacia nuestro Padre Celestial, reconociendo obviamente su soberana voluntad, porque Él dijo en Mateo 26:39 que no se haga como Él quiere, sino como Dios quiere, Dios Padre quiere. Así que va a haber ocasiones en que no sabremos cómo pedir, dice Romanos 8:26, pero dice ya que el Espíritu intercede por nosotros y ora por nosotros. Va a haber situaciones en que estamos tan abrumados que nos quedamos sin palabras, no sé si les ha pasado, me imagino que sí, están tan abrumados, tan angustiados, tan llorosos, derrumbados, y solo reconocemos que hay un Dios que es nuestro Dios y que Él todo lo sabe, todo lo puede, y que pones todo en manos de Dios y no dices nada. Entonces no puedes ni hablar de tan abrumado que te sientes, y el Espíritu Santo entonces empieza a pedir por nosotros, obviamente con sonidos indecibles, y eso tienes que saber que no significa que son lenguas, sino que se va a comunicar con el Padre sin que escuchemos, y le dirá que no, o sea, que nos dé, mejor dicho, que nos dé lo que realmente necesitamos, no lo que pedimos, sino lo que necesitamos, porque a veces pedimos y anhelamos en ese momento algo que no es lo que conviene. Entonces debemos tener presente que esto va a suceder, y pues ver que todo cristiano tiene la necesidad de venir al trono de la gracia a recibir oportuno socorro siempre, siempre. No caer en pereza, es importante, hemos hablado de la pereza espiritual, no caer en el sueño espiritual, como le pasó a Pedro y a los hijos de Zebedeo en Mateo 26, que ellos, pues el Señor les dijo, velen y oren, y les dio los motivos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, pero ellos fueron derrotados, y nosotros pues estamos siendo advertidos. Hay un ejemplo acá con ellos, entonces nosotros sí podríamos tener la victoria. Ellos no tenían el ejemplo, no tenían la Biblia, nosotros tenemos toda la Biblia, todo el consejo de Dios, estamos viendo su ejemplo que los hizo caer. Podemos nosotros tener la victoria si nos enfocamos en la necesidad de buscar a Dios en oración constantemente. Entonces nuestra vida debe ser una oración constante. El que es cristiano debe llevar una vida de oración constante, y esto es donde quiera que estemos, no solo en la iglesia o en tu casa. Mucha gente, en mi casa y en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que sea, en todos lados, y lo que venga, porque sabemos que puedes orar en tu mente lo que sea. Dijimos hace rato que habrá momentos que solo digamos gracias Señor porque nos libró de algo, gloria a Dios Señor porque se resolvió algo. Y pues Dios escucha y se agrada de esto, aunque sean frases muy pequeñas. Dios se agrada que seamos agradecidos y que reconozcamos su gloria. Así que va a haber momentos donde hayan adversidades, donde vamos a decir, porque me ha pasado, no Señor, por favor, no permitas, ayúdame Dios, como Pedro le dijo cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea. Empezó a caminar sobre el mar y luego quitó la mirada en Cristo, se empezó a hundir, y Pedro dijo, Señor, sálvame. Es una oración. O como pasó con Nehemías, cuando le dijo al rey la situación de su pueblo, y el rey le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Nehemías no
no agarró y le dijo, espérame, rey, permíteme, voy a orar. No, Nehemías oró en mente rápidamente, ayúdame Dios, y seguidamente le habló al rey. Así que las oraciones son como flechas de mensajes hacia Dios. Algunas oraciones son como auxilio, como cuando disparas esas pistolas de bengala que son señal de auxilio. Y no tenemos una hora específica para eso, no hay fecha de vencimiento. El trono de la gracia está abierto de par en par para todo aquel que ha rendido su vida al señorío de Jesucristo. Y esto pues debe de redarguirnos, porque comúnmente no buscamos a Dios de esta manera. Tristemente no buscamos a Dios en oración, como estamos hablando en este tema. Y deberíamos de ser dependientes de Dios en oración. Deberíamos. Entonces, esto nos va a ayudar a que cambiemos nuestro sistema, nuestra manera de vivir, y conformarnos al sistema del Señor para venir al trono de la gracia a recibir oportuno socorro siempre, siempre, y no caer en esa pereza espiritual, no caer en ese sueño espiritual, porque muchos son los que empiezan bien, y nos ha pasado a todos, empiezan bien, estamos orando y llevamos una vida de oración, de pronto nos vamos olvidando de ella, vamos alejándonos de ese Señor y nos vamos desviando. O hay mucha gente que ya está acostumbrada a llevar solo esa oración de me levanto, doy gracias a Dios, desayuno, doy gracias a Dios, almuerzo, doy gracias a Dios, ceno, doy gracias a Dios, me acuesto, doy gracias a Dios. Pero esto no es una vida de oración. Mucha gente cree que esto es una vida de oración y dependencia de Dios, pero esto no muestra una vida de oración y dependencia del Señor. No funciona así. Recuerden que vivimos en un mundo totalmente caído. El Señor creó algo muy hermoso y todo lo hizo bueno, lo dice en Génesis. Pero el sistema es caído. Estamos en una guerra y necesitamos orar siempre y no desfallecer, porque el sistema lo manipula Satanás. Entonces tenemos que estar orando para obtener lo que necesitamos para esas batallas que salen día a día como cristianos que somos. Entonces puede ser que oremos porque necesitamos consultar algo. No queremos hacer algo que esté mal y que no agrade a Dios, entonces consultamos. Oramos por fortaleza, igual. Oramos por algún enfermo, algún herido. Oramos por consuelo, por sabiduría, por gratitud, por soledad, por escuela, trabajo y todo lo que mencionamos hace rato, casas y cosas, ¿no? Que podamos comprar. Debemos orar siempre, depender de Dios siempre, ver si es correcto lo que vamos a hacer. Entonces, esto no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas, tiene que ser a través de la oración, porque un cristiano tiene que orar y tener un entendimiento de las escrituras correcto para poder orar correctamente, porque el que es pobre en conocimiento de la palabra, obviamente no va a orar correctamente, porque no tiene un entendimiento sobre la naturaleza de la vida cristiana. Así que se ora pobremente cuando no se ha entendido la vida en Cristo. Aunque haya un conocimiento, a veces hay gente que tiene mucho conocimiento también, pero lamentablemente no está orando, entonces no tiene un entendimiento divino aún. Así que también esto es importante. Así que un cristiano que tiene poco entendimiento de la vida cristiana va a ser derrumbado. O un cristiano que a lo mejor tiene mucho conocimiento, pero no tiene entendimiento, va a ser derrumbado. Entonces, la vida cristiana tenemos que entender que no es un juego, que no es una película de ciencia ficción, sino que es una verdadera guerra extrema donde se tiene que batallar con el entendimiento correcto de las escrituras en oración. Así que necesitamos del poder de Dios, y esto es en continuo, y para eso debemos estar orando siempre y no desmayar, como el mismo Señor dijo, para que pueda ser eficaz. Ahora Pablo dice que para que sea eficaz, y esto es lo correcto, y el Espíritu se lo está mostrando, es que debemos orar en el Espíritu. Porque podemos orar y no tener el Espíritu, y créeme que no funcionará. Porque no se trata de que nada más tengamos un buen léxico, o que formulemos o articulemos palabras así que puedan llegar o escucharse muy bonitas, porque no se trata de eso. No podemos estar creyendo que vamos a recitar oraciones que suenen muy espirituales, o que nos creamos muy espirituales para que digas, bueno, estoy orando en el Espíritu. No es eso. Los cristianos no decimos oraciones, sino que nos comunicamos con el Señor, porque decir oraciones el Señor no lo enseñó de esta manera ni las va a escuchar. Nosotros nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios espiritualmente, en el Espíritu, porque mora en nosotros.
Y esto es debido a que Cristo nos perdonó, Cristo nos justificó y pues hemos sido vivificados por el Espíritu, y la oración escuchada es aquella que se dirige a Dios Padre en el nombre de Cristo, pero por el poder del Espíritu Santo. Y lo dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces esto significa que si el poder del Espíritu Santo no vivifica mi oración, pues no servirá. Si Él no la vivifica, si Él no la eleva, si no la levanta, de nada va a servir. Entonces tenemos que ser salvos, porque es por medio de Cristo quien nos da a su Espíritu. Y por medio del Espíritu es que vivifica. Y para hacerlo correctamente, el Espíritu va a vivificarlo y lo va a elevar. Entonces es por los méritos de Cristo, es por la regeneración del Espíritu Santo que podemos presentarnos delante de Dios Padre y pedir lo que Cristo pediría, no lo que nosotros queremos, lo que Cristo pediría en nuestro lugar. Porque nosotros podemos pedir peticiones egoístas. O sea, tenemos que entender esto. No es por decir en el nombre de Cristo Jesús, o muchos dicen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesús y diciendo al final amén, va a ser escuchada y atendida la oración de petición. No es por eso. O sea, como que no es palabras mágicas para que se cumpla, porque muchos son los que creen que hacen su oración, la formulan, piden cosas egoístas, pecaminosas, y ellos creen que cuando digan en el nombre de Jesús y amén, se van a, como magia, se van a cumplir. No es así. Eso es un error, esa es una mala interpretación de las Escrituras, porque cuando oramos tenemos que entender que no vamos a cualquier lugar. Cuando oramos vamos al trono de la gracia, donde está Dios en su trono. No es cualquier cosa. Y esto solo es posible porque eres salvo por los méritos de Cristo. Por Él están abiertas las puertas del trono de la gracia para que puedas pedir. Y la petición no puede ser egoísta, pecaminosa. Estás ante un Dios santo que te libró y ya te quitó la esclavitud del pecado. Tú no puedes seguir pecando, pidiendo cosas pecaminosas. Entonces debe estar en sintonía con la voluntad de Dios, no la nuestra. Así que es un error creer que podemos pedir egoístamente, materialmente, huecamente, y no centrarnos en la voluntad de Dios y en quién es Dios. Así cuando el Señor estaba cerca de morir en la cruz, Él le dice a sus discípulos antes de la cena, de la última cena, Él le dice pues a sus discípulos que vayan a pedir algo, o sea, que hagan su voluntad, no la voluntad de los discípulos, ¿no? Él dice, vayan y pidan esto en mi nombre, o sea, es su voluntad. Y ellos fueron y pidieron el pollino y el lugar y se los dieron. En el nombre de Jesús se los dieron, pero ellos hicieron la voluntad del Señor, no de los discípulos. Así nosotros debemos pensar antes de orar. Tenemos que conocer bien la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Ahora sí, ya la conozco, pido en oración de acuerdo a su voluntad, no la mía. Porque la nuestra vamos a pedir cosas erradas, no vamos a pensar correctamente, pero si nos enfocamos en la voluntad de Dios, mira, esto sí lo puedo pedir porque está dentro de la voluntad de Dios. Y Él nos ha dicho que pidamos y que pidamos para nuestras necesidades, pero el Señor sabe cuáles nos va a dar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de no pedir de manera incorrecta, porque el mismo Santiago en capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo pedimos. Entonces dice la palabra que es por el Espíritu Santo que tenemos entrada y la confianza de las promesas de Dios. O sea, por eso pedimos, venimos, tenemos entrada, tenemos confianza por el Espíritu Santo, y la palabra es que pedimos correctamente. Pablo dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esta es una expresión hebrea que significa papi, papito, como un niño le dice a su papá. Pero no es para que nos dirijamos a Él de esta manera. Mucha gente lo malinterpreta y se dirige confianzudamente. Y no es para que seamos confianzudos, sino para que reconozcamos que Él ahora es nuestro Padre Celestial, que dependemos de Él, que tenemos la seguridad y la confianza de que podemos pedirle, de que podemos rogarle, de que podemos recibir la ayuda de Él, de que podemos venir al trono de la gracia ante Él.
Entonces, esto es así como un hijo realmente viene y sabe que depende de su papá y confía en su papá, le dé o no le dé. Entonces, no es para que de palabra seamos confianzudos, sino que haya confianza y dependencia en el Señor, sabiendo que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos consuela, que Él nos ama con amor eterno. Él sabe qué nos va a dar y qué no nos va a dar. Si necesitamos un abrazo y consuelo, nos los va a dar. Padre, me siento mal, lloro y Él te consuela, lo sabes, vienes a Él. Entonces, orar en el Espíritu es orar en lo que Él inspiró en su palabra conforme a su voluntad. Y también va a haber momentos en que no sepamos qué decir, porque van a haber situaciones en que estemos tan mal que el Espíritu Santo nos guíe, porque hasta Pablo cometió errores al pedir algunas cosas. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9, él pidió que le quitaran ese aguijón. Y el Señor le dijo que no se lo iba a quitar porque su poder se perfecciona en la debilidad de Pablo, por decirlo así, ¿no? Entonces, hasta cuando nos equivocamos, pedimos algo errado, como en este caso Pablo se equivocó, Dios nos ayuda. Entonces decimos, wow, cuánta confianza, cuánta gratitud le debemos a Dios porque hay esa confianza de que si erramos, Él nos va a dirigir. Entonces, Pablo en Efesios 6:18 dice que debemos orar, pero dice ahora, velando en ello con toda perseverancia. Entonces, hace un momento dijimos que no debemos caer en pereza, que no debemos caer en ese sueño espiritual. Y también tenemos que tener cuidado de no caer en ocio, sino que en vez del ocio, enfoquémonos perseverantes en la oración, manteniéndonos en guardia orando. Porque descuidamos esto. Descuidamos y abrimos brecha y entran muchas cosas a nuestras vidas que lamentablemente después decimos, ¿por qué Dios? Bueno, pues como Pedro que les dijo el Señor que ore y no oró y luego más tarde lo negó 3 veces, no estaba firme. Entonces sucede mucho en los cristianos que dejan de orar, dejan de velar, están dormidos, están en pereza, dejan la batalla y se desvían. Tenemos que entender que el mal va a poner minas terrestres, minas espirituales, y debemos tener cuidado nosotros velando, orando, con acción de gracias para no entrar en tentación, para no desmayar, para no entrar en ocio, para no dormir espiritualmente, para mantenernos en guardia y perseverar en la oración. Así que es importante, necesaria la oración y que sea eficaz. Y a través de la Biblia podemos dar un ejemplo de una oración de un hijo de Dios, o sea, que oró eficazmente. En 2 de Reyes capítulo 6, versículo 8 al 23, allá encontramos a Eliseo, un hombre de oración. Y Eliseo pues le revelaba al rey de Israel los planes de la oposición, en este caso los sirios. El rey de los sirios se llamaba Aram, y todo lo que planeaba en contra del rey de Israel se lo revelaba Dios a Eliseo, y Eliseo se lo pasaba al rey de Israel, y el rey de Aram pues enojado y preocupado porque se estaba filtrando lo que él estaba diciendo, y obviamente decía, ¿quién es el traidor? O sea, él junta a su concilio, ¿quién es el traidor? ¿Quién está informando al rey de Israel acerca de lo que yo estoy diciendo, de mis planes? Y el concilio el rey Aram le dice, pues no somos nosotros, fue Eliseo, el profeta de Israel, que es el que le comunica al rey de Israel todas tus palabras, todo lo que tú dices en la intimidad. Obviamente el rey se asombra y dice, ¿cómo puede ser esto posible? Pero bueno, él ya sabe quién es el que está, pues prácticamente truncando sus planes, y obviamente investiga dónde se encontraba Eliseo para capturarlo. Manda a los soldados del rey, los soldados del rey les dice dónde están, los manda con caballos, carros de guerra, un ejército. Pero este hombre no se le olvidó, yo creo, no pensó que pues Dios está con Eliseo, si le está revelando está con Eliseo. Así que al día siguiente el sirviente de Eliseo se levanta temprano y sale y se lleva tremenda sorpresa, tremendo susto, porque se encuentra con una multitud de soldados, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados, e impactado y atemorizado viene a Eliseo y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos rodeados. Y Eliseo le dice al siervo, no tengas miedo, no tengas miedo, es Dios por nosotros, por decirlo así.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Pablo, ¿no? Y él le dice, hay de nuestro lado más que del lado de ellos. Y el siervo como, hace así como que más, o sea, yo no veo más, o sea, habrá dicho, bueno, mi señor Eliseo a lo mejor no se ha despertado bien o qué le estará pasando, ¿no? Pero pues Eliseo tenía toda la certeza y la confianza de que el Señor estaba con él y decidió orar. Y allá en esa cita que dimos de Segunda de Reyes, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Y aquí pues el Señor abre los ojos del siervo de Eliseo. Y cuando él empieza a ver espiritualmente, hace así y empieza a ver en la montaña lleno de caballos y carros de fuego. O sea, estaba lleno de ángeles, un ejército mucho más grande que el ejército del rey Aram. Entonces el siervo, asustado y temeroso, comprendió que Dios siempre cuidaba de ellos y que siempre respondía a sus oraciones. Y eso es importante, siempre y cuando estuviera dentro de la voluntad de Dios. Entonces esto enseñó al siervo de Eliseo que Dios se deleita, quiere que oremos, se deleita en que oremos y que Él es fiel para escucharnos y para darnos lo que pidamos, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Entonces este rey de los sirios que había mandado a capturar a Eliseo, pues obviamente no pudo, porque Dios respaldó a Eliseo, falló rotundamente, pero llegaron esos soldados, estaban cerca y Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Cuando estaban allá, el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo se lo pidió. Y luego salió y le dijo a estos que estaban ciegos, o sea, que no veían, no que no veían totalmente, sino que no veían lo que era real, ¿no? Entonces él les dice, ustedes vinieron por el camino equivocado, les voy a llevar a la ciudad con su enemigo, y los lleva a la ciudad de Samaria. Y el Señor pues obviamente no solo vemos que aquí abre los ojos para ver lo físico o lo espiritual, sino que también los cierra para que no vean lo físico. En este caso Él los estaba llevando a la ciudad de Samaria, pero ellos no estaban viendo que estaban yendo para allá. O sea, nada más para que veamos qué tan asombroso obra Dios, ¿no? Por orar, confiar, depender como este hombre de Dios. Eliseo pues los llevó a Samaria, la capital del enemigo del rey, o sea, de Israel. Y obviamente pues los lleva allá y recalco, Eliseo estaba orando, rogando. Entonces cuando los lleva allá, el rey de Israel ve a los enemigos, o sea, a los militares del enemigo, y dice que los iba a matar, y Eliseo le responde, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Y le dice Eliseo, pon delante de ellos pan y agua, o sea, dales de comer, dales agua para que coman, beban, y envíalo a sus señores, o sea, a su rey. Y ellos fueron servidos, los enviaron, volvieron con los de Siria, y nunca más Siria se fue en contra de Israel. Ahora, ¿quién hizo todas estas grandes proezas? Dios, el Señor. El Señor, porque se deleita en las oraciones de los justos. Los justos son aquellos que rinden su vida al señorío de Jesucristo, que han sido salvados y justificados por Cristo. Es por eso que escucha. Y aquí Eliseo era un justo, y Eliseo oró, y el Señor obró porque estaba dentro de su voluntad. Entonces el Señor no es que no le interese lo que tú le pidas, tiene que estar dentro de su voluntad. Él nos ha invitado a orar siempre, en todo momento, y como dice acá Pablo, que sean conocidas nuestras oraciones delante de Él. Aunque Dios ya sabe antes de pedirle lo que le vamos a pedir, pero quiere que oremos. ¿Por qué? Porque quiere escuchar de nuestros labios, quiere escuchar nuestro corazón, quiere escuchar nuestros afanes, nuestras inquietudes y anhelos. Entonces, si tenemos ansia de muchas cosas, dice Pablo, rueguen, oren, rueguen, preséntenlas ante el trono de Dios. Pero al final de la oración y ruego, dice Pablo, no olvidemos que nunca debemos dejarlo sin acción de gracias, sino que debemos darle gracias a Dios por todo, sea bueno o sea malo. Y esto es un protocolo en el cual el Señor promete dar algo, que produce algo. Si nosotros llevamos este protocolo, va a producir algo que nadie te puede dar, solo Dios. Y allá está en Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios dice que esto va a producir algo, dará una gracia al Señor, y esta es la paz de Dios que vendrá sobre nosotros. Esta paz que no solamente sobrepasa el entendimiento del hombre que no es cristiano, que es mundano, sino que también sobrepasa el entendimiento del cristiano. Es incomprensible cómo puede ser esta paz. Así que un hombre que es cristiano, que es piadoso, se sorprende porque no puede comprender esa paz en medio de la tempestad. Entonces es una paz que va a guardar tu mente del afán, de la ansiedad, va a guardar tu corazón. Entonces nos hace ver que aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, aunque cualquier cosa esté pasando, cualquier enfermedad, el Señor está en control absoluto de todo, y todo obra para bien. Y entonces esto, dijo, Cristo lo hace posible, y debemos de decir, wow, esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso, y deberíamos glorificar y agradecer a Dios con hechos, no solo de palabras, sino con nuestro andar en santidad. O sea, este andar en santidad implica una vida de oración constante. Porque Cristo lo hizo posible, Cristo lo hizo por nosotros, Él murió por nosotros. Y cuando venimos a rendir nuestra vida a su señorío, esto es lo que sucede. Cuando confiamos en Él, dependemos de Él y oramos correctamente, se vuelve eficaz y trae esa paz. Así que espero que Dios obre en sus corazones, que Dios ilumine sus corazones, sus mentes, y haga entender su voluntad para vivir en ella y así adorarlo y honrarlo, viviendo como Él nos pide. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.